Una palabra que está titulada Sé quién soy en Cristo Jesús. Sé quién soy en Cristo. Amén. Entonces vamos a leer. Esta es la palabra que Jesús nos dio para este año. Sabemos que el año 2021 fue lleno de alegría, lleno de bendición, porque Cristo estuvo con nosotros todo el año y pudimos disfrutar de todos los beneficios que Cristo nos da por estar en Él, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo año donde Jesús nos va a llevar ¿a qué? Nos va a llevar a tener más de lo que teníamos, nos lleva por más. Amén. Entonces, la palabra está en 1 de Pedro 2:9, que dice, es la palabra de este año para tenerla todos presente, porque vamos a estar estudiando esta palabra durante el año, ¿verdad? Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Qué hermoso nuestro Dios. Gracias, Señor, por misericordia. Amén. Entonces, vemos que Dios es lleno de amor y de misericordia, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos esa oportunidad para entrar al trono de la gracia y poder ser ¿qué? Perdonados y transformados por Él. Por su gracia estamos aquí cada uno. Y lo que vemos hoy es que el Señor nos quiere llevar a que nosotros podamos entender realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Sé que el año pasado estuvimos viendo este tema, estuvimos hablando muchas veces de quién soy, pero el Señor me decía en mi intimidad con Él que nosotros el año pasado la palabra era que sabíamos que no podíamos poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Ya entendemos que ese fundamento es Cristo, ¿cierto? Y sabemos que es la base, es la roca donde nosotros debemos edificar. Pero si yo no sé quién soy en Cristo Jesús, nunca voy a poder edificar. ¿Sí? Entonces, debemos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Tú eres una persona que ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nacer ya había sido escogido y apartado por Dios. Y aquí cuando nos dice que vosotros sois linaje escogido, aquí quiere hablarnos Cristo Jesús de que es un nuevo nacimiento. Debemos nacer de nuevo, porque para ser parte del linaje de Jesús, yo debo tener el ADN de Jesús, ¿cierto? Y para poder tener el ADN de Jesús, yo debo nacer de nuevo. Y hemos estado hablando esto del nacer de nuevo, es importante, porque el nacer de nuevo no solamente es venir a la iglesia y alzar nuestras manos y decir yo soy cristiano, sino el nacer de nuevo es que cada día se manifieste la palabra de Dios en mi vida, sea manifestada, que cada día yo pueda vivir como dice la palabra que yo debo vivir. Entonces por eso es tan importante el nacer de nuevo, y por eso dice Nicodemo, yo nazco, el que nace de carne, carne es, pero el que es nacido de espíritu, espíritu es. Y realmente hoy la pregunta es, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Estoy viviendo en el espíritu? ¿O solamente voy a la iglesia porque ya es una rutina que tenemos?
Entonces es algo que debemos examinarnos a nosotros mismos. Pero lo que sí sabemos es que cuando nosotros volvemos en sí y reconocemos que necesitamos de Cristo, llegamos y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y cuando yo lo reconozco como mi Señor, empiezo ¿a qué? A ser parte de la familia de Cristo Jesús. O sea, soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios es porque tengo el ADN de Cristo. Y cuando nosotros hablamos del ADN, el ADN es el que nos muestra o el que nos lleva a tener las características de nuestros padres, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos que el ADN es que es igualito a su papá, tiene los mismos ojos, se mueve igual, camina igual, tiene las mismas características. El ADN es el que nos da eso, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos tener ese mismo ADN, esas mismas características que tiene nuestro Padre Celestial, y yo debo caminar igual que nuestro Señor Jesucristo. La gente cuando nos vea caminar diga, ese es el Hijo de Dios, porque son igualitos, ¿cierto? Dice la palabra que nosotros somos creados a imagen y semejanza. Y cuando dice que somos creados a imagen es porque nos parecemos físicamente a Dios. Y semejanza es porque nosotros empezamos a comportarnos igual que Jesús. Entonces somos iguales físicamente y a su semejanza, o sea que sus características son iguales a nosotros. Nosotros nos comportamos igual, hablamos igual, caminamos igual, porque nos vamos a parecer igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque habita en mí. La sangre de Cristo está por todo mi cuerpo. Por eso el sacrificio de la cruz es tan importante, porque Cristo derramó hasta su última gota para que nosotros podamos tener todos los beneficios en Él, que es la salvación, el perdón, la sanidad. Todo somos nosotros por medio de Cristo Jesús. Tenemos toda la bendición porque Cristo ya no la dio. Por eso nosotros en esta iglesia no hacemos pactos, porque el último pacto fue Cristo Jesús. Y todos los pactos que se hacen es por medio de sangre. Y por eso Cristo dio hasta su última gota, para que nosotros podamos vivir en medio de ese pacto que Él hizo, que fue su último pacto, que tú eres bendecido en todo. ¿Qué necesitas? Lo que necesita, se lo pido a Dios y Él no lo da. Extiendo mi brazo y lo recibo. Necesita sanidad, la recibo en el nombre de Jesús. Necesito que mi familia sea salva, la recibo en el nombre de Jesús. Es de empezar a creerlo. ¿Que necesito un hombre? Pues empiezo a orar por él. Las mujeres, un hombre que sea conforme a la voluntad de Dios, un hombre que sea apartado, temeroso de Dios, se lo pido a Dios y va a llegar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Ya Cristo nos lo dio todo. Y por eso somos linaje escogido. Cuando en la antigüedad los reyes, cuando ellos morían, los que llegaban a suplir esa posición era un hijo de ellos o alguien del linaje, de la sangre de ellos, ¿verdad? Entonces no era cualquier persona del pueblo que podía llegar a suplir ese cargo o esa posición como rey, sino era el linaje. Y por eso nosotros somos linaje de Cristo Jesús. Tú eres esa persona que Dios te ha llamado, te ha estado preparando. O sea que tú eres en este momento ese príncipe y esa princesa, ¿cierto? ¿Para qué? Para prepararse para llegar a esa posición de reyes y sacerdotes. Y vamos a llegar a ese nivel de empezar a ¿qué? A ser reyes, sacerdotes, para guiar al pueblo, para transmitir lo que Cristo nos da a través de su poder, de su unción, de su autoridad, en el nombre de Jesús. Pero para poder llegar a esa posición
yo debo entender quién soy en Cristo Jesús. Y estábamos hablando aquí de Pedro, y la vez pasada que estábamos hablando de este libro, decimos que Pedro era uno de los evangelios. El man era un loco, era un emocionalista, era un peleón, era iracundo, era, mejor dicho, todo lo que nosotros hemos estudiado ahí en los evangelios. Pero cuando Pedro escribió estas cartas, ya lo vemos diferente, maduro, porque él aceptó el llamado, él aceptó y reconoció para qué había sido escogido y apartado. Por eso cuando él aceptó que Cristo le perdonó cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, él fue restaurado en ese momento. Jesús se fue para el cielo y él reconoció el llamado, que él tenía que seguir la misión que Jesús estaba haciendo, ¿cierto? Y cuando vino la llenura del Espíritu Santo, él comenzó a predicar porque él sabía para qué había sido llamado y apartado. Y aquí es cuando nosotros nos hacemos la pregunta: ¿tú ya sabes para qué Cristo te apartó, te escogió y por eso estás en este lugar? ¿Realmente me posiciono en lo que Dios me llamó a hacer? Porque Cristo cree en ti, pero la pregunta es: ¿tú crees en ti mismo? Entonces, eso le pasó a los discípulos. Como que habían unos que como que sí creían, como que no, pero entonces Pedro era como el que llevaba ahí el liderazgo y empezó a predicarles, a decirles: sí podemos, fuimos llamados, fuimos apartados, somos ¿qué? De los 12 discípulos de Jesús. Entonces, acá es donde sé que es algo difícil de poder aceptar, porque cuando Dios nos llama, y nos pasó a nosotros, cuando fuimos llamados al pastorado, como que uno lo duda y dice uno: ¿será que sí? Comenzamos, empezamos a ver, no veíamos como resultados y empieza uno a dudar: ¿será que es emoción? ¿Será que es que me dejé llevar por impulsos? Pero cuando empezamos a estar en la presencia de Dios, Dios es el que, personalmente, en mi intimidad con Dios, por colocarme ejemplo, fue un año donde dudábamos que si era o no era, y Jesús me dijo en una intimidad que estaba orando, y le dije: no, Señor, no continuamos con esto, creo que no es. Y el Señor me dijo: es que yo creo en ti y por eso te he puesto a ti como pastor. Ahora cree tú en la posición en la que te he colocado. Y por eso es tan importante saber quién soy en Cristo. Sé quién soy en Cristo, y por eso debemos estar perseverando todo este año en esta palabra, porque ya sabemos quién es Cristo y sabemos que es el fundamento y que debemos edificar en Él. Pero si tú no sabes quién es en Cristo, no vas a poder edificar y va a pasar el año igual que el otro. ¿Qué pasó? ¿Crecimos? No, ahí estuvimos perseverando en Dios, pero no avanzamos, no crecemos, hasta que no reconocemos el llamado en nuestras vidas. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Porque habíamos hablado la diferencia de los proyectos y los propósitos, pero cuando entiendo el propósito de Dios en mi vida, vamos a ir más allá de lo que hemos hecho. Vamos a hacer la milla extra constantemente, vamos a estar conquistando, porque el Señor es el que nos lleva, pero si yo no permito de que Él fluya, vamos a vivir estancados todo el tiempo. Pero si yo dejo que Él fluya y que empiece a fluir esa unción, ese poder a través de nuestras vidas, vamos a estar creciendo. Nosotros como hijos de Dios, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. ¿Cierto? No podemos estar siendo una iglesia derrotada, porque como estamos ¿con quién? Con el gigante, que es Cristo Jesús, que pelea por nosotros. Él es el que nos da la victoria.
Entonces no podemos seguir siendo esa iglesia derrotada, que hoy decimos sí, amén Señor, soy sano, y mañana no, es que sigo enfermo. No, porque no estamos creyendo. Y debemos vivir como una iglesia victoriosa, sí y amén. Amén. Entonces por eso es tan importante el nacer de nuevo. Y acá en este mismo capítulo, en el versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En la traducción viviente dice es que debemos cambiar todas nuestras conductas. La busco aquí. Y dice el versículo 2 también. Acá la nueva traducción viviente. Dice la nueva traducción viviente el versículo 1: por lo tanto, deshágase de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, todas estas cosas empiezan ¿a qué? A cambiar de nuestras vidas. ¿Y qué es? Dice acá: deshágase de toda mala conducta. Y toda mala conducta abarca todo lo que nosotros estamos cometiendo, que nos estamos equivocando, ¿verdad? Entonces ya como hijos de Dios no podemos seguir permitiendo, digamos, los que de pronto dicen groserías. Ya debemos estar en otro nivel. Esa conducta debe desaparecer de nosotros, ¿sí? Y cada uno tiene conductas que tenemos que seguir cambiando, seguir transformándonos, y ahí es cuando nosotros realmente demostramos que hemos nacido de nuevo, porque empezamos a cambiar esas conductas, porque el amor de Cristo es más grande que esas conductas que tenemos nosotros. Entonces dice el versículo 2: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. O sea, ya que hemos nacido de nuevo, nosotros como pastores, como ministros, nosotros no debemos estar rogándoles para que vengan a la iglesia. Ustedes ya nacieron de nuevo. Ustedes como hijos de Dios deben estar anhelando la leche espiritual y deben venir a ¿qué? Alimentarse. Deben venir a alimentarse en la casa de Dios. Y dice que cuando nosotros, en nuestro bebé tomaba seno, cuando es recién nacido, dice que toma cada 2 horas debe estar tomando la leche espiritual. Tomar leche. Cada 2 horas está tomando pues la leche del seno de la mamá. Y si la mamá no le da el seno, cada 2 horas, pues ¿qué pasa? El bebé se va a enfermar, no va a tener las fuerzas, ¿cierto? No va a crecer, no va a estar ahí nutrido con fuerzas. Entonces, cuando el bebé crece, cuando empieza a tener 6, 7, 8 meses, nosotros les empezamos a dar ¿qué? Alimento de sal, ¿cierto? Y cuando el bebé ya come esa comida de sal y no come, dice un día que no comió, pero tomó leche, uno dice, no importa que no coma de sal, pero desde que se está alimentando con la leche del pecho de su mamá, va a estar bien, porque la leche va a suplir todos los elementos o ingredientes o todo lo que hace el alimento de sal, ¿cierto? Entonces, todos esos nutrientes. Entonces, es tan importante porque nosotros nunca vamos a dejar de estar ¿qué? Tomando la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Estemos en el nivel que estemos espiritualmente, recién nacidos,
que estemos creciendo, pero no importa que no oremos, no importa que de pronto no escuchemos la alabanza, pero desde que nos alimentemos con la palabra, estamos nutridos. Por eso es tan importante estar estudiando la palabra constantemente, porque la palabra es la que me motiva a amar a Cristo cada día. La palabra es la que me está transformando, la palabra es la que me entusiasma, la palabra es la que nos está llevando o nos está ayudando a crecer en la fe. Porque ¿cómo crecemos en la fe? Es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra es la Biblia, ¿cierto? El estudio. Por eso es tan importante venir a congregarnos para ser alimentados. No debemos nosotros, ya que son recién, ya han nacido, estar rogándoles a que vengan a la iglesia. Ya ustedes saben cuál es el compromiso que tienen cada uno con Cristo Jesús. El compromiso no es con nosotros, el compromiso es con el Señor. Y debemos que seguirnos nutriendo. Y cuando yo sé quién soy en Cristo, sé que aquí pertenezco. Y no debe darme pereza al venir a la iglesia, sino es ese anhelo, como dice aquí la palabra. Dice, como había recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual. Y aquí en la Reina Valera dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Cierto? Para que por ella crezcáis para salvación. O sea que es tan importante la palabra para poder seguir creciendo. Y si yo sé quién soy en Cristo, sé que pertenezco a este lugar. Porque yo pertenezco en Cristo. Si no vengo, pues le estoy dando prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Que también lo hemos hablado. Mis prioridades es Cristo Jesús, y acá es que yo pertenezco, y acá es que debo empezar a venir ¿a qué? A crecer. Este año debo saber quién soy, porque no puedo quedarme estancado. Como enseñó hace 8 días, hace 15 días, Carlos Alberto, que no podemos ser anoréxicos espirituales. Cuando somos anoréxicos no tenemos fuerza, todo nos pesa, necesitamos ayuda de los demás, caminamos con esa no pereza, sino sin fuerzas, no podemos avanzar. Por eso es tan importante venir a fortalecernos, saber quién soy, para poder conquistar, porque el mundo está que se acaba, por decirlo así. Estamos en los últimos días. ¿Y qué estamos haciendo para salvar a aquellos que están perdidos? El venir aquí a la iglesia es poder crecer y crecer y crecer, llenarnos de la unción, llenarnos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ir impartir las buenas nuevas de salvación, porque dice la palabra que no solamente tú eres linaje escogido, sino que también eres sacerdote, ¿cierto? Real sacerdocio, nación santa. ¿Somos santos? Es tiempo de dejar esas conductas. Por eso primero Pedro empezó a hablar que debemos cambiar. Necesitamos empezar con la leche espiritual. Nútrase. ¿Para qué? Para que entienda cuál eres, quién eres tú en Cristo Jesús. Tú eres de ese linaje, eres ese sacerdote, empiezas a pertenecer al pueblo de Dios, porque lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no podemos seguir permitiendo que las personas se pierdan porque nosotros no queremos aceptar el llamado que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y cada uno tiene un llamado, y la idea es poder empezar a formarnos en ese llamado. Puedes tener el llamado ministerial, puedes tener un llamado a las ayudas en la iglesia, un llamado como empresario, como profesional, pero cada llamado que Dios colocó en nuestras vidas es para el servicio de Él.
No es para mi servicio ni para gloriarme a mí, sino es realmente colocarnos los zapatos de Cristo y tener compasión por los perdidos, tener ese amor por las personas que se están perdiendo. Y este año es año de trabajar. Dice, trabajamos todo el año y nos merecemos las vacaciones, pero después de que se acaban las vacaciones, ¿qué es? Es tiempo de trabajar otra vez. Y es tiempo de levantarnos a trabajar, a crecer, a dejar que Cristo empiece a formar su carácter en nuestras vidas, para poder ¿qué? Fluir en Él, dejarnos guiar por Él hacia donde Él nos quiere llevar. Entonces es tiempo de ¿qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Y si nosotros no anunciamos esas virtudes, pues ¿quién las va a anunciar? Porque si tú no las anuncias, pues ¿qué pasa? Que los que van a ir detrás de ti, pues van a llegar más tarde al Evangelio, si tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no hablamos, nos da pena, nos da vergüenza hablar de Jesús, pero cuando realmente entendemos que hemos sido llamados para tomar ese liderazgo de guiar al pueblo de Dios, el Señor va a respaldarnos en todo momento. Y eso le decían a Josué: Josué, si el Señor lo respalda como respaldó a Moisés, te vamos a seguir, ¿cierto? Y es eso, el Señor te va a respaldar porque es el que te está enviando. Él te está preparando, ¿cierto? Pero no podemos quedarnos toda la vida en la preparación, porque es como nosotros estudiar y estudiar, nos graduamos y seguimos estudiando, pero ¿cuándo vamos a ir a ejercer lo que hemos estudiado? Va a llegar el tiempo de que debemos ir a ejercer en lo que nos hemos preparado, y creo que ya llevamos el tiempo suficiente de estarnos preparando. Es tiempo de decir, es tiempo de ir y hacer lo que el Señor me mandó a hacer y no perder tiempo en otras cosas, ¿sí? Esto no quiere decir de que no vaya a hacer nada más y que ahora todo espiritual y que yo voy a hacer todo, aleluya hermano, gloria a Dios, y predicar. No quiero decir que se vuelvan un fanático, pero sí que nos posesionemos en lo que realmente Cristo nos está llamando. Y por eso cuando Pedro sintió el poder o se identificó en lo que había sido llamado a ser un pastor, a ser el apóstol, él empezó a predicar. Y cuando salió de la sinagoga con Juan, el cojo le pidió que limosna, y él le dijo: no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso es lo que nosotros debemos ser, espirituales, sin temor en hablar, sin temor en orar. Levántate porque el Señor te está llamando, te está sanando. O sea, tenemos toda la autoridad, que el Señor es el que nos respalda. El Señor es el que hace la obra, nosotros solamente somos esos instrumentos. Entonces por eso nosotros no nos gloriamos de nada, porque el que hace la obra es Cristo Jesús. Amén. Entonces la idea es poder entender cuál es el ADN que tengo hoy en día. Y ese ADN es el ADN de Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuraban de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Amén. Entonces, es tan importante
Acá aprovechemos que estamos aquí, dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aleluya. ¿Cierto? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos preparando, estamos llenándonos no solamente de información, sino de revelación de la palabra. Y cuando tenemos la revelación de la palabra, empezamos a caminar y a vivir como hijos de Dios. Y como hijos de Dios empiezo a caminar. La idea es que la gente diga, yo quiero ser como Él, ¿cierto? Yo quiero realmente tener todos esos beneficios que Él tiene. De pronto no puede tener todas las riquezas, pero Él vive en paz, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de unción. Tiene esa gracia. ¿Qué es esa gracia? Uno dice, allá de pronto en el trabajo, no es por lo que uno sabe ni por lo que uno se ha preparado, pero es la gracia de Dios la que coloca en cada uno de nosotros. Y por eso es que hallamos gracia delante de los jefes, y por eso es que nos tienen en buena estima, nos tienen para que hagamos trabajos que a otros no le delegan, porque hay esa gracia, ¿cierto? Y es eso mismo lo que Dios quiere hacer en nosotros, esa gracia. Entonces, acá mismo Pedro nos está enseñando a que debemos estar sujetos. En el versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cierto? Entonces esto nos lleva a que debemos no solamente en nuestro trabajo, sino debemos respetar a todas nuestras autoridades. Debemos respetar a nuestros padres, debemos respetar a nuestros y orar por ellos. El Señor no nos mandó a criticarlos, nos mandó a que oremos por ellos. Y debemos sujetarnos a ellos, debemos sujetarnos a la policía. Sean ejemplo, no sean que abusan de la autoridad, que son caspas, que hacen cosas que no deben hacer, pero son autoridad sobre nosotros y nos debemos sujetar. Y nos debemos sujetar a nuestros padres, no importa la edad que tengan. Si nosotros estamos bajo el techo de nuestros padres, debemos sujetarnos, sin importar la edad que tengamos, porque ellos son la autoridad en el hogar. Amén. Y cuando nosotros ya nos vamos y tenemos un hogar diferente, nosotros pues nos sujetamos a ellos y les respetamos, ¿sí? Ya digamos nuestros padres pues ya no pueden tomar decisiones en nuestro núcleo familiar, porque nosotros ya tenemos otro hogar, ¿cierto? Y ya tomamos decisiones como pareja, pero mientras yo esté en la casa con mis padres, debo sujetarme a ellos, respetarlos. Entonces, acá habla también de las autoridades. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a liderar a las personas que van a empezar a llegar. Este es el año. Ya no nos podemos quedar aquí preparándonos, sino es tiempo de que vamos a empezar a hablar como iglesia para prepararnos y empezar a mirar cuáles son los ministerios que vamos a empezar a trabajar, y realmente el que quiere va a crecer. Y las personas que van a llegar se van a sujetar a esas personas que van a empezar a liderar. Amén. Pero ¿por qué se van a sujetar a ustedes? Porque ustedes se sujetan a su autoridad. Amén. Amén. Entonces, ese es quién soy en Cristo Jesús. Ahí vamos a empezar a trabajar mucho en este tema. Todo este año vamos a estar trabajando, esforzándonos y saber quién es mi identidad. Porque cuando Cristo nos dé el privilegio de estar parados aquí, es saber quién soy en Cristo Jesús. Que hablo con autoridad, oro con unción, oro sabiendo que Cristo está en este lugar, moviéndose, trayendo sanidad, restauración, sanidad. Amén. Entonces, ¿por qué hacemos buenas obras? Porque Cristo está en mí.
El amor de Dios está sobre mi vida y eso es lo que salva. No es para ser salvos, no es para glorificarnos, no es para que nos vean, sino las buenas obras salen es porque brota el amor en nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces pues eso es lo que nos caracteriza en esta congregación, todo por amor. Todo lo hacemos por amor, no para beneficio propio, no para glorificarnos, para exaltarnos, para jactarnos, sino de verdad porque somos servidores. Somos servidores y Cristo vino a servir y nosotros venimos aquí a servir. Y Pedro entendió eso. Pedro era uno de los que servía a las mesas. Servía. Y era también responsable de anunciar las buenas nuevas. Y crecieron tanto que por eso salieron los diáconos, para que los diáconos se encargaran de servir mientras los otros se encargaban de dar la enseñanza. Amén. Pero nunca dejaron de servir. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro.